Continuamos aquí en Tu Conexión Matinal por las pantallas de TVR. Ustedes ya lo están viendo. Hoy día vamos a hablar de cine. Yo sé que te gusta el cine. Me encanta el cine. Séptimo Arte. La bienvenida a Julio Bustamante. Bienvenido. Gracias, Caro, Giancarlo. Muchas gracias. Un gusto estar acá. Muy bien, contento. Qué mejor que partir la semana hablando de cine y de buen cine. Y buen cine, me encanta. Y sobre todo que es la semana del cine. Exacto, la semana del cine. Hay que aprovechar de ir a los cines porque hay precios rebajados. Son 3 días, ¿cierto? Son 3 días, lunes, martes y miércoles. Desde hoy hasta el miércoles vamos a tener precios especiales. Exacto. Y el día de hoy les vengo a hablar del 60 aniversario de Lawrence de Arabia, una película que es fundamental dentro de los cánones del cine clásico, en este caso una película de factura británica, dirigida por un cineasta muy famoso, reconocido, David Lean, que mucha gente confunde con David Lynch, pero David Lean es uno de los grandes cineastas del cine del siglo XX. Hizo Doctor Zhivago, El puente sobre el río Kwai, hizo también La hija de Ryan. Y Lawrence de Arabia, esta película que habla sobre un héroe británico sumamente importante llamado T. Lawrence, Thomas Edward Lawrence. Peter O'Toole, exacto. Oye, Jaime, pero porque, esto nosotros sabemos que es una película ícono en la cual muchísimos amantes del cine decimos, no puedes no haberla visto. ¿Por qué? A ver, es una película que nos conecta con una forma de hacer cine más de gran escala, superproducción. Se podría decir que Lawrence de Arabia está inscrita de estas superproducciones que reinaron en Hollywood, en Inglaterra también, entre Estados Unidos e Inglaterra, en la década del 50 y 60. Y la particularidad que tiene Lawrence de Arabia, que es una película muy épica, en una gran dimensión, rodada en 70 milímetros, pero al mismo tiempo que habla desde un personaje con problemas muy íntimos. Es una película muy personal. Se sustenta en este personaje T. Lawrence, que fue un héroe de la revuelta árabe en los años 1916-1917, que fue un héroe para los británicos, un soldado, un teniente, que finalmente ayudó a que los árabes lucharan contra el Imperio Otomano, literalmente en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Perfecto. Y durante años esta película trató de irse a Hollywood. Muchos cineastas, distintos directores, y David Lean, gracias a un productor muy famoso, Scott Peele, logró llevarla al celuloide. Durante 14 meses de rodaje, esta película de $15 millones pudo ver la luz el año 62. Wow. 60 años atrás. ¿Por qué es tan importante esta película? ¿Por qué de pronto se dice que entrega una enseñanza al cine que venía después? ¿Qué es lo que nos entrega finalmente? A ver, lo que es interesante de esta película es que, claro, se enmarca dentro de los conceptos clasicistas del cine, de estos grandes espectáculos, pero David Lean, su director, tenía mucha particularidad y facilidad para trabajar el desarrollo narrativo de los actores. Y los actores en este caso, como señalaba, es una película muy íntima que muestra a este personaje de Lawrence que no sabemos si es un diablo, es un dios, es una persona buena, mala, tiene delirios de grandeza. Por ejemplo, los mismos póster de la película nunca muestran a veces su rostro, porque no se sabe quién es, donde busca pertenecer, busca pertenencia. Y en la película Lawrence de Arabia, él se mete en esta revuelta árabe y al mismo tiempo en torno a todo un lenguaje audiovisual que incluyó ciertas técnicas que eran novedosas para la época. Transiciones, planos largos, grandes secuencias. Hay una toma impresionante de esta película donde el personaje Lawrence de Arabia inicia su recorrido en Arabia cuando le encomiendan la misión y él juega con un fósforo. Sopla el fósforo y al tiro pasamos a un corte de imagen del sol en el desierto del desierto de Arabia. Finalmente habla un poco de la transición, de este cambio que está representando este personaje que va a emprender una aventura que lo va a llevar por procesos personales muy importantes. Oye, la fotografía que tiene, destacada y escuela para muchas de las postproducciones, pero también la banda sonora. Sí, mira. Un ícono dentro de la película y después de escuela para después. Lo que tú dices, Caro, es muy cierto. La banda sonora fue suerte. Mira, en las grandes películas pasa que a veces se confluyen factores a veces accidentales. Y Maurice Jarre, el compositor francés, no era el compositor que estaba pensado para esta película. ¿Ya? Lo tomaron de repente para componer la banda sonora y ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora, y es una música incidental que es prácticamente parte de la cultura popular. Lo mismo la fotografía. Freddie Young, un gran director de fotografía que utilizó mucho los colores. Y esta película, ¿por qué se ve tan grande, tan espectacular, tan majestuosa? Porque fue rodada en 70 milímetros, que te permite ampliar la pantalla, verla
toda literalmente en formato widescreen, Claro. pero más ancho. Claro. Maravilloso. Es impresionante igual, de todas maneras, estos cambios de transiciones, cosas que no se habían hecho antes, ¿no? Las transiciones No. del fósforo y todo, que Mira. era distinto. Fueron innovaciones distintas y nuevas para un cine más comercial, que venía muy influenciado por la Nouvelle Vague, este movimiento francés. Recordemos que hace un tiempo murió Jean-Luc Godard, Sí. que fue uno de sus puntales, pero finalmente el director David Lean toma esas innovaciones, esas cosas distintas de alguna forma que incluyó en la película. Y de alguna forma el gran carisma que tiene Lawrence de Arabia como película tiene que ver con Peter O'Toole. Sí. Aquí hay de actores desconocidos, actores conocidos como Alec Guinness, Jack Hawkins, Anthony Quinn también. Anthony Sí. Quinn, que era muy famoso en Sí. esa época, pero Peter O'Toole y Omar Sharif eran prácticamente desconocidos. Sí. Peter O'Toole cargó con esta película con 28 años de edad. Una duda, Peter O'Toole no era la primera opción tampoco. No era la para primera hacer opción. esta película. Exacto, como bien tú dices, Caro, la primera opción fueron otros actores como Marlon Brando, Albert Finney. Marlon Brando igual era muy conflictivo en esa época y al final se fue del proyecto, también Albert Finney lo rechazó. Y Peter O'Toole, que venía del teatro inglés, un actor shakespeariano, realiza este rol que, ojo, es una película muy épica, muy personal, con este personaje enfrentando estas situaciones, pero aquí no hay ningún romance. Es una película típica para la época y aún así concitó la atención de muchos espectadores, sobre todo mujeres, Y que no había por la mujeres. imagen de Peter O'Toole. Y no había mujer en el reparto. No había mujeres en el Ninguna. reparto, es una película que quizás para los cánones o estándares de día no sería un poco extraño, pero tiene que ver también con una película que se sustenta en un hecho histórico. Y en la época que en la se hizo época que se también, hizo ¿no? también. Claro. Claro. Oye, y entonces se envuelven en la historia personal del personaje principal. ¿Qué cosas vemos de él? ¿Qué historia, cosas que le pasan como en su interior, finalmente? Este personaje de Lawrence de Arabia finalmente, claro, es un militar un poco que se siente no parte del ejército británico. Y en este ejército árabe o en estas típicas tribus árabes que van conformando este ejército contra los turcos, él va sintiendo cierta pertenencia. Hay una escena muy famosa que es cuando a Peter O'Toole lo visten con la ropa de los árabes y él hace toda una imagen, empieza a jugar con la sombra, empieza como a proyectarse él en relación a este personaje que parece ser semidivino y muy querido por los árabes en esa época. De hecho, tenía mucha credibilidad. Y el personaje al mismo tiempo tiene delirios de grandeza, enfrenta la locura. Por otro lado, es un personaje que se enfrenta a cierta inocencia al principio, pero después cae también en un gusto por la muerte, cae también en la violencia. Es un personaje bien contradictorio, Sí. bien difícil de entenderlo. Oye, bueno, y esto Y eso lo hace fascinante, Eso lo ¿verdad? hace fascinante además, y me llama la atención en la evolución del personaje. Quizás puede ser también corrígeme si no estoy en lo correcto, es quizás una de las primeras películas en las cuales vemos un guión con el desarrollo de un personaje que va evolucionando, que quizás partimos en el personaje con ciertas características, después vemos cómo evoluciona, cómo crece, cómo va cambiando, cómo va mutando su forma, y no es como antiguamente quizás el malo, el bandido, el bueno, Claro. el héroe, sino que este personaje que evoluciona es la primera producción que quizás vemos esta evolución. Mira, lo que es muy interesante lo que tú dices, Caro, finalmente acá el antagonista podría ser el ejército turco. Perfecto. Pero no hay un antagonista propiamente tal. Se podría decir que el protagonista, que es Peter O'Toole, que está prácticamente presente en toda la película y en todos los frames, en toda la escena, él de alguna forma también es su propio antagonista. Y él empieza con estas dudas, con este conflicto interior de lo que está haciendo, a lo que está llegando. Esa escena que ustedes están viendo ahí cuando él sube a este tren, habla un poco de esta mitificación del personaje de Peter O'Toole, mostrando las sombras, cómo él camina como una especie de ser divino. Y lo que tú dices, Caro, realmente es un hombre que la tensión dramática de la película del espectador se va centrando 100% en él. Antes habían hecho otras películas que hablaban de conflictos internos importantes, pero acá vemos una progresión dramática muy íntima en una superproducción. Y que lo hace pero tan interesante y tan escuela para el resto. Exacto. Oye, ¿qué podríamos decir hoy? ¿Por qué debiéramos ver quizás Lawrence de Arabia en este aniversario también? Pero como para entender un poco mejor el cine. A ver, yo creo que es importante rescatar este tipo de películas porque te hablan de una forma de hacer cine que es distinto a lo que hoy día conocemos.
todos los extras que uno ve en pantalla, todos los escenarios es 100% real. Esta película se rodó en España, en Marruecos, en Jordania y finalmente recurrió a muchos miles de extras. Las escenas que vemos son 1000, 2000 extras donde no hay ningún efecto digital y eso claro, se agradece. Exacto, y quería comentarlo porque se ve eventualmente que quieren hacer parecer de que hay mucha gente también como corriendo, pero son, bueno, no está el tema del efecto especial donde coloca el croma y multiplica a las personas, ¿no? Aquí son exactamente todos los extras corriendo y haciendo la escena y no puede fallar ni uno, o sea, hay una pega importante también. Lo que tú señalas, finalmente una película que requiere mucha coreografía, exacto, mucha preparación, o sea, fueron 14 meses de rodaje, pero ojo, esta película en su época costó $15 millones, que era un presupuesto alto para la época, claro, pero si hoy día uno tratara de hacer una película igual a esta, sin efectos especiales, con esta cantidad de extras, prácticamente la película podría costar unos $200 millones. Claro. Es casi irrealizable. Claro. Y yo creo que por eso es importante rescatarla. Las antiguas generaciones y las nuevas generaciones es importante que se conecten con esta forma épica de hacer cine. Esta es una película que influenció a Steven Spielberg, a Martin Scorsese, a muchos cineastas. Está considerada, está considerada dentro de las grandes películas de la historia del cine por todas estas particularidades audiovisuales, narrativas y de los personajes. No, maravilloso poder conocer. ¿Y saben qué es lo más lindo y todo lo que me gusta el enfoque que le estás dando, Jaime? Es que cada película, más allá de lo que uno puede analizar en aspectos técnicos, en aspectos cinematográficos, de guión, es lo que nos hace sentir. Es los recuerdos que tenemos, es el minuto que estamos viviendo y es la experiencia de ir al cine o de ver cine. Exacto. Y eso lo podemos encontrar en tu página, en tu plataforma, Espectador Errante. Sí, mira, encantado. www.espectadorerrante.com es la página donde yo hago rescate cinematográfico. Yo trabajo en otros ámbitos, comunicaciones corporativas, pero el ámbito del cine también lo estudié y soy una de las pocas personas que en Chile hacen rescate cinematográfico. Mi nombre es Julio Bustamante en ese sentido y cualquier cosa que quieran ver de cine, reencontrarse con el pasado. A mí me gusta apelar mucho al recuerdo. La gente que ha visto estas películas antiguas de Marlon Brando, de Alfred Hitchcock, etcétera, la idea es que se conecten con el pasado cuando hijos con padres o los padres con sus papás en esa época iban a ver las películas y vivían estas experiencias. La idea es rescatar y volver un poco al pasado, lo que nos recuerda y lo que nos produce el cine como un espacio de creatividad y también de comunión con otras personas. En espectadorerrante.com, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con piezas, con comentarios, con análisis. En espectadorerrante.com pueden encontrar críticas cinematográficas, hay una relevancia de críticas cinematográficas, también videos, bueno, hace poco abrimos un podcast, pero es principalmente crítica. La crítica cinematográfica es prácticamente un subgénero en sí mismo y felices en la gente que pueda entrar a la página, conocerla, es por amor al cine finalmente. Espectadorerrante.com, ahí está la invitación. En redes sociales tiene, Julio, ¿no? Sí, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, pero sobre todo Facebook, pero a través de la página de Espectador Errante, espectadorerrante.com. Maravilloso. Jaime, felices de haberte tenido con nosotros hoy día, poder comentar esta película, recordarla y también poder verla quienes no la han visto. Invitados, absolutamente, encantado, para que podamos seguir conversando de cine. Muchas gracias, Caro, muchas gracias. La próxima vez con butaca. De todas maneras. Sí, con butaca y palomita. Palomita. Sí, lógico. Te voy a pedir unas películas que quiero recordar. Encantado, y que feliz de compartir cine. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Bueno, nosotros continuamos, pues, Carolito, y tenemos que conectar también. Seguimos